Imagina que tienes un coche en tu garage. Vas a salir a la ciudad, así que le instalas un motor pequeño, de baja potencia, que gasta poca gasolina y alcanza justo la velocidad necesaria para dar la vuelta. Al día siguiente toca competir en la pista y lo reemplazas por un motor de carrera, fuerte, rugiente, diseñado para alcanzar la máxima velocidad. El mismo coche, pero experiencias totalmente distintas. Con ChatGPT pasa exactamente igual. En muy poco tiempo, el nombre ChatGPT se volvió parte de nuestra vida diaria. Lo usan estudiantes, profesionales, emprendedores, incluso familias en sobremesa. Pero detrás de esa popularidad hay una confusión enorme. ¿ChatGPT es la app? ¿Es la inteligencia artificial? ¿O es todo lo mismo? La verdad es que ChatGPT está hecho de dos piezas: la aplicación, que sería como el coche, y el modelo GPT, que sería el motor. Y entender esta diferencia no es un detalle técnico sin importancia. Cambia cómo usas la herramienta, cómo resuelves frustraciones y cómo aprovechas su verdadero potencial. Así que en los próximos minutos vamos a usar esta metáfora para explicarlo de forma clara y práctica. Porque, spoiler, si sabes diferenciar el coche del motor, te vuelves un conductor mucho más hábil de tu inteligencia artificial. Y tranquilo, no necesitas casco ni licencia de piloto para este viaje. Parte uno. La aplicación igual al coche. La aplicación de ChatGPT es lo que todos reconocemos, esa ventana en el celular o en la computadora donde escribes y recibes respuestas. Igual que un coche, está pensada para tu comodidad y tu control. ¿Qué tiene este coche? Proyectos para organizar tus chats, memorias que recuerdan lo esencial de tus conversaciones, entradas diversas como voz, imágenes o archivos, y conectores con servicios como Drive o Notion. Todo eso es como el volante eléctrico, los asientos de piel, el estéreo y la pantalla. La app hace que la experiencia sea cómoda y versátil. Pero ojo, el coche también tiene fallas y límites propios. A veces no te deja enviar un archivo enorme, otras la red se cae, o un mensaje muy largo se corta. Eso no es culpa del motor, es el coche protegiéndose, como cuando un auto limita la velocidad máxima. Son medidas de seguridad y regulaciones internas. Por eso, cuando algo no funciona en ChatGPT, no siempre es el modelo. Muchas veces es la aplicación, con sus reglas y restricciones, igual que un coche que se detiene por seguridad aunque el motor quiera seguir rugiendo. Y sí, a veces la app se siente como ese coche que pita porque no cerraste bien la puerta, aunque tú jures que sí la cerraste. Parte 2. El modelo igual al motor. Ahora hablemos del motor. El modelo GPT es la red neuronal que realmente genera las respuestas. Su trabajo es predecir la siguiente palabra más probable y repetirlo miles de veces hasta construir párrafos enteros. Eso es lo que le da potencia al coche. Como los motores, hay diferentes versiones y sabores. GPT 3.5 es rápido y económico, ideal para tareas simples, como un motor de ciudad. GPT 4 es más preciso y confiable, perfecto para proyectos largos, como un motor de carretera. GPT 4 o es multimodal en tiempo real, combina texto, voz e imágenes, un motor híbrido moderno. Y GPT 5, el más reciente, que además trae variantes: Instant, para respuestas al instante, y Thinking, que se toma más tiempo para darte una respuesta más profunda, como motores de carrera diseñados para distintos estilos de conducción. Pero, igual que un motor real, también tiene límites. A veces se calienta, otras se confunde con datos incompletos o arrastra sesgos de su entrenamiento. Eso no depende del coche, es parte de cómo fue diseñado el motor. Es decir, no siempre es la app la que falla, a veces es el modelo el que se equivoca. Y aquí está el punto clave: elegir el motor adecuado para cada situación. No siempre necesitas un V8 rugiente, a veces basta con un motor ligero y eficiente. Saber qué modelo usar en cada tarea te ahorra tiempo y frustración. Porque pedirle a GPT 3.5 que te haga una tesis completa es como intentar correr un Fórmula 1 con un motor de scooter. Cierre. ChatGPT no es solo la inteligencia artificial, ni solo la aplicación, es la combinación del coche y el motor. Cuando entiendes esa diferencia, dejas de frustrarte y comienzas a usar la herramienta con estrategia. Y lo mejor, no necesitas ser técnico. Basta con reconocer qué hace la aplicación y qué hace el modelo. Así, cada día puedes aprovechar mejor ChatGPT en tus estudios, tu trabajo o tus proyectos creativos. El coche y el motor funcionan juntos,
pero tú eres el conductor que decide cómo usarlos. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde vamos a seguir compartiendo tips y ejemplos prácticos de cómo sacarle más provecho a la inteligencia artificial. También síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web, donde encontrarás contenido exclusivo, recursos adicionales y adelantos de lo que viene. Nos vemos en el próximo video.